Bueno, les damos un saludo muy especial y una bienvenida a todos nuestros empresarios y a todos los ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos acompaña una profesional excelente, Carolina Áviles. Carolina va a ser la persona que nos va a permitir poder desarrollar esta charla de contratación pública con el Estado colombiano. Desde la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño estamos convencidos que una forma y una manera en la cual nuestros empresarios se pueden reinventar en este momento de crisis es desde luego acceder a esas oportunidades que hoy tienen estas diferentes instituciones del ente estatal en las cuales licitan la oferta de productos y servicios que requieren contratar dentro de los municipios y de la región. En ese mecanismo queremos profundizar en este aspecto, que desde luego ustedes como empresarios puedan adquirir los conocimientos y las herramientas para poder eh, tener alternativas para poder contratar desde luego con el Estado. Acá hay algo importante y queremos profundizar y es cómo nuestros empresarios hoy pueden acceder en especial a esas contrataciones de mínima cuantía que sin lugar a duda son muy fáciles de que nuestro tejido empresarial de micro pueda acceder, ya que requiere requisitos básicos tales como la fotocopia de la cédula y certificado de Cámara de Comercio. Entonces, estamos convencidos que esta es una muy buena alternativa, insisto, para que nuestros empresarios puedan acceder a nuevos canales de comercialización. De nuevo, gracias a todas las personas que nos acompañan y a Carolina por aceptar este espacio para compartir con todas las personas que nos acompañan el día de hoy y con nuestros empresarios de la región que están muy dispuestos a aprender y adquirir conocimientos de cómo contratar con el Estado. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias a los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Hola, muy buenas tardes para todos. También muchas gracias a ustedes por la invitación a la Cámara de Comercio de Magdalena, por esta invitación. Y bueno, la idea es que hoy aprendamos un poco más sobre los procesos de licitaciones. Como ya lo dijo Daniela, pues esta es una muy buena oportunidad para los empresarios, no solamente por el contexto que estamos viviendo actualmente, sino porque realmente existen muchas oportunidades donde ustedes como empresarios pueden ofrecer sus bienes y servicios a las diferentes entidades estatales que publican, porque esa información es pública, todos sus procesos de contratación a través de la plataforma del SECOP. Entonces, vamos a iniciar con la presentación que tenemos preparada para hoy. La dinámica es que yo les voy mostrando más o menos información, esto es algo muy general, sobre los distintos tipos y modalidades de contratación estatal que existen, y al final dejamos un espacio habilitado para preguntas a través del chat. Yo las voy revisando y las vamos contestando. Bueno, ¿cómo licitar con el Estado colombiano? Lo primero que vamos a conocer es precisamente qué es una licitación. De pronto esto va a parecer básico para algunos empresarios que ya han tenido experiencia en este sector, pero pues la idea es ahondar y conocer desde el principio los conceptos. Entonces, primero me presento, mi nombre es Carolina Vilés, como lo dijo Dani.
Soy economista, tengo una maestría en Logística Integral y Comercio Internacional. Actualmente estoy estudiando la especialización en proyectos de desarrollo y cuento con más de 11 años de experiencia en licitaciones y proyectos de todos los sectores, tanto en el suministro de bienes como de servicios. ¿Qué es una licitación entonces? Digamos que es el concepto general que tiene la agencia Colombia Compra Eficiente. Las licitaciones básicamente son un proceso público y participativo mediante el cual los distintos proveedores de los bienes y servicios que demanda el Estado pues pueden presentar su oferta. La idea es que esta oferta se presente en condiciones de igualdad de oportunidades, que sea transparente, legal y legítimo. ¿Para qué? No solamente para asegurar la libre concurrencia, es decir, que cualquier persona que cumpla con los requisitos de los pliegos pueda participar, sino que también garantice el principio de selección objetiva y economía. ¿Por qué? Pues porque las entidades estatales, como ustedes bien lo saben, manejan recursos públicos y esos recursos deben ser optimizados tanto en tiempo como en temas de calidad. Por eso, en una licitación siempre miden y valoran el tema de la calidad de los bienes o servicios que se ofertan. ¿Qué es Colombia Compra Eficiente? Colombia Compra es una entidad descentralizada que está adscrita al DNP, al Departamento Nacional de Planeación, y es la plataforma donde se publican todas las compras que realizan las diferentes entidades públicas de Colombia. Existe el SECOP 1 y SECOP 2. Vamos a ver aquí, digamos que en esta charla vamos a hacer las diferencias un poco entre SECOP 1 y SECOP 2, para que ustedes conozcan más o menos cómo buscar algunas oportunidades. Entonces, ¿qué es SECOP? SECOP es el abreviado de Sistema Electrónico de Contratación Pública. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra SECOP, realmente hace referencia a esto. Este sistema, digamos que se creó inicialmente en el año 2003 a través del Portal Único de Contratación, que se llamó en su momento, y tenía como misión principal publicar toda la información que requieren los posibles proponentes o proveedores de bienes y servicios para contratar con el Estado. Pueden, digamos que ya de manera autónoma, conocer más información sobre los procesos de contratación en la Ley 80 de 1993. Digamos que este es un documento bastante extenso, pero pues hay ciertos artículos que son de nuestro interés. Digamos que no tenemos que ser expertos en contratación estatal ni mucho menos abogados para poder licitar, pero sí hay unos artículos que podemos leer. Por ejemplo, en el artículo 8 habla de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, de tal manera que usted lee las acepciones que están ahí y si usted incurre en alguna de esas, pues no puede participar. Y de los artículos 24 al 29 habla de los principios de la contratación estatal, que son los que les mencioné. El principio de economía, el principio de selección objetiva, son en total 6 o 7 principios, transparencia, pluralidad, hay varios. También tenemos la ley 1150 del 2007, específicamente el artículo 5, donde habla de ese principio fundamental que es la selección objetiva, que le garantiza tanto a la entidad estatal que usted, pues sus bienes, servicios son de calidad y que se escogió la mejor oferta en esos términos, en esa relación precio-calidad, y pues que a usted como proponente también le garantiza que su propuesta o la de su contrincante fue seleccionada porque de verdad era la mejor oferta. ¿Cuáles son esas modalidades de contratación en el SECOP? En términos generales existen 5 modalidades o 5 tipos de contratación. Nosotros siempre hablamos de licitaciones públicas, pero digamos que las licitaciones públicas en general pues son las compras que realizan las entidades estatales. Esas licitaciones públicas en general se dividen en 5 modalidades: licitación pública, selección abreviada o selección abreviada de menor cuantía, concurso de méritos, contratación directa y las contrataciones de mínima cuantía. Si quieren conocer, aquí les voy a exponer cada una de ellas, pero si quieren conocer más al detalle, pueden consultar el decreto 1082 de 2015, la sección 1, habla de todas las modalidades y las explica con más detalle. Y en la ley 1150 de 2007, también en el artículo 2, si quieren complementar la lectura del decreto, también las pueden encontrar allí. Vamos con la primera, la licitación pública. Esa es de pronto la más común y la que conocen principalmente las personas que ofrecen bienes al Estado.
¿Qué se contrata mediante una licitación pública? Generalmente todo lo que tiene que ver con obras y suministro, por ejemplo, de ciertos artículos, dotación, sillas, muebles, pavimentaciones de vías, y las licitaciones públicas tienen una particularidad y es que son altas en presupuesto. Cuando yo digo altas en presupuesto, recordemos muy bien que este valor es relativo, es decir, dependiendo del tipo de entidad pública que, valga la redundancia, publique la licitación, pues así mismo va a ser el monto. ¿Por qué? Porque recordemos que cada entidad pública maneja un presupuesto dependiendo, desde luego, de lo que establezca la ley. Por ejemplo, las entidades descentralizadas como el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios, el DANE, ellos manejan presupuestos muy grandes. Luego, una licitación pública que saque una entidad de estas, pues va a ser una licitación pública muy grande en monto, tal vez de miles de millones. Pero también las entidades como las alcaldías, lo que llamamos entidades territoriales, las alcaldías, las gobernaciones, también publican sus compras y ya una licitación de ellos pues tiene un menor valor. ¿Por qué? Porque manejan menos recursos. Pero generalmente a través de una licitación pública se contratan bienes y todo lo que tiene que ver con suministros. ¿Cuál es el criterio principal en una licitación? Es decir, ¿por qué yo me gano una licitación? Pues aquí generalmente lo que pondera son los criterios de precio y los criterios técnicos. ¿Por qué técnicos? Porque, por ejemplo, para suministrar un bien, generalmente dentro de una licitación pública me piden una ficha técnica. Entonces, eso la entidad lo evalúa si desde luego se acerca o cumple o satisface, que es el punto principal, la necesidad que está buscando la entidad. Y el precio, generalmente el precio en una licitación pública se calcula mediante la media, bien sea la media geométrica o la media aritmética o la mediana. Estas son unas medidas de tendencia central que utilizan las entidades para poder armar las licitaciones y que se garantice un poco la transparencia. ¿De qué depende cuál de los tres métodos utilice? Muchas entidades en sus pliegos de condiciones establecen que, por ejemplo, según el último dígito de la tasa representativa del mercado del día del cierre de la licitación. Entonces, si la licitación cerró hoy, y estamos hablando de la tasa representativa del dólar, si la licitación cierra hoy y hoy el dólar está en 3.950 pesos, entonces ellos, con base en el último dígito, que sería en esta ocasión el 0, bueno, o el 1 o el 2, el último dígito, ellos establecen, por ejemplo, si termina en un número par, lo hacemos a través de la media geométrica. Si termina en número impar, lo hacemos a través de la media aritmética. Y si termina en 0, como mi ejemplo, 4.950, entonces lo hacemos por el método de la mediana. Entonces, digamos que en cada uno de los pliegos de condiciones está claramente las fórmulas de cómo van a calcular las ofertas económicas, y pues va a ganar la que más se ajuste a la media aritmética, a la mediana o a la media geométrica, dependiendo pues, del método que vaya a utilizar la entidad. La segunda modalidad es el concurso de méritos. Esto básicamente se utiliza para contratar servicios de consultorías, estudios y diseños, es decir, todo lo que tiene que ver con estudios y diseños viales, con evaluaciones de impacto, con interventorías, con auditorías, con estudios económicos, con estudios ambientales, o sea, todo lo que tiene que ver más bien como con servicios, eso se contrata a través de concurso de méritos. Y en esta ocasión, el tema del precio ya no es un factor determinante, es decir, el precio o el valor del proyecto que usted presenta, de la propuesta, es igual al presupuesto. O sea, usted no tiene que preocuparse por estar más barato que el presupuesto oficial de la entidad, porque aquí no prevalece el precio. Aquí la entidad se fija en otros aspectos que, como su nombre lo indica, le dan mérito para que usted se lo gane. ¿Cuáles son esos aspectos? Generalmente la experiencia adicional del proponente, el equipo de trabajo, es decir, de pronto piden un perfil adicional con ciertas características o le piden posgrados adicionales al equipo de trabajo o experiencia adicional al equipo de trabajo. Algunas entidades como el DNP piden propuesta metodológica, es decir, que sobre todo el DNP que hace evaluaciones,
ellos suelen pedir mucho el tema de las propuestas metodológicas con el fin de determinar que efectivamente el proponente sabe cómo hacer el levantamiento de información en campo, porque más o menos esos son el tipo de proyectos que contrata el DNP. Aquí es importante que tengan en cuenta que en todos los procesos, en todas las modalidades de contratación, existen los pliegos de condiciones o los términos de referencia. Cualquiera de los dos nombres está bien. Y ahí se establecen todas las condiciones o todos los requisitos para poder participar. Entonces, acá en el caso del concurso de méritos, en esos pliegos de condiciones se establece la entidad a qué es a lo que le va a dar puntos. Para el tema de los concursos de méritos, todos los empresarios que ofrecen servicios de consultoría, es muy importante que ustedes cuenten con un equipo de trabajo, digamos que tengan una muy buena formación académica, es decir, que tengan pregrado y mínimo un posgrado, puede ser a nivel de especialización, maestría o doctorado. ¿Por qué? Pues porque estos son el tipo de perfiles que se buscan en los concursos de méritos y que nos dan puntos. Si el profesional tiene sus estudios de posgrado hechos en el exterior, por favor que tengan el título convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional, porque si no, pues no lo van a valer en el concurso de méritos o en la licitación concurso de méritos. Importante también que los profesionales, hay que revisar muy bien, digamos que las normas que le rigen a cada carrera o a cada profesión, porque es indispensable que los profesionales cuenten con tarjeta profesional. En el caso de los ingenieros, por ejemplo, a los ingenieros se les contabiliza la experiencia profesional desde la fecha de expedición de su matrícula o tarjeta profesional. Entonces, ¿qué pasa? Pasa muchas veces que son ingenieros graduados del 2005, por ejemplo, pero sacó la tarjeta profesional en el 2010. Entonces, algunas entidades exigen que la experiencia de los ingenieros, o sea, se acogen a la ley del COBNIA, y exigen que la experiencia de los ingenieros sea desde la matrícula o tarjeta profesional. Otras entidades, digamos que interpretan la ley de manera diferente y se acogen a lo dispuesto en el artículo 229 del decreto ley 019 de 2012, que es la ley antitrámites, donde dice que a los únicos que se les contabiliza su experiencia desde la fecha de la matrícula es a los profesionales de la salud. Entonces, todo este tipo de tips hay que leerlos muy bien en los procesos para no equivocarnos y poder sacar el máximo puntaje. La selección, el proceso de selección abreviada. Estos son procesos como, si lo quieren ver, son como una licitación pequeña. Es decir, mediante procesos de selección abreviada, también se contratan obras públicas y también se contratan el suministro de bienes. Pero digamos que aquí hay 8 ítems que son muy específicos de este tipo de entidades, digamos que son fáciles de identificar. Entonces, también el presupuesto pues va a depender del tipo de entidad, pero generalmente se adquieren aquí todo lo que tiene que ver con dotaciones, bien sea dotaciones en ropa, como dotaciones de centros médicos, dotaciones de colegios. Todo este tipo de bienes se contratan a través de la selección abreviada. La prestación de servicios de salud también. El tema de la enajenación de bienes del Estado, pues esos son temas más hacia un enfoque legal. La adquisición de productos de origen o de destinación agropecuarios. Por ejemplo, los mercados que dieron recientemente muchos alcaldes probablemente fueron contratados a través de selección abreviada porque dentro de esos mercados venían productos agropecuarios. También los contratos que celebren las entidades que llaman empresas industriales, comerciales, estatales y de economía mixta. Por ejemplo, Coljuegos es una de esas entidades. Por ejemplo, también Fontur es una de esas entidades. Son unas entidades que tienen unas características particulares. Y todos los contratos que tienen que ver con protección de personas amenazadas, que son las famosas protección a víctimas, protección a testigos, que a veces tienen las entidades gubernamentales. La contratación directa probablemente sea una de las más conocidas y controvertidas también a su vez, porque en esta pues nadie presenta una oferta, sino que simplemente la entidad estatal tiene en su base de datos unos proveedores
de bienes y servicios que ellos contratan usualmente, y lo que hacen es que los contratan de ahí, de su base de datos, no publican digamos que ningún proceso. Se supone que los casos en los que debe haber contratación directa es cuando hay urgencia manifiesta. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre natural, entonces se vino una montaña y se bloqueó una vía y pues quedan personas atrapadas al lado y lado de la vía y necesita reactivarse el paso por temas de comercio, por temas de una urgencia, por muchas cosas. Entonces claramente esta es una situación que no le da pie a la entidad de ponerse a hacer un proceso que generalmente tarda aproximadamente entre 8 y 10 días, sino que la entidad puede hacer uso de esos proveedores que antes se han utilizado o de empresas que estén en la región y que puedan rápidamente atender esa emergencia. Los contratos interadministrativos, es decir, los que se realizan entre las mismas entidades públicas. No sé si ustedes de pronto han visto que es muy usual que se realicen contratos de pronto entre el ICBF y el Ministerio de Educación Nacional. Ese tipo de contratos pues claramente no se publican porque pues es un tema de unos contratos o unos convenios interadministrativos. Todos los bienes del sector defensa y seguridad, DAS, todo eso, pues ellos sí son de contratación directa en la medida en la que ellos requieren unos productos muy específicos y pues además con unas características especiales. Por ejemplo, quien venda armas, quien venda explosivos, deben ser, pues, desde luego empresas que estén legalmente constituidas, que tengan unas características particulares y pues digamos que a nivel Colombia no son muchas las que pueden prestar este servicio y por eso se contrata de forma directa. El tema de contratos para desarrollar actividades científicas y tecnológicas, principalmente, por ejemplo, cuando se contratan cosas con MinCiencias, los encargos fiduciarios, cuando no existe pluralidad de oferentes en el mercado, es decir, cuando yo voy a contratar algo que solo lo tiene una persona en Colombia, bueno, una persona no, una empresa en toda Colombia, entonces pues claramente me toca contratárselo a él. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión como tal de las entidades y los arrendamientos o adquisición de inmuebles también se contratan de forma directa porque pues normalmente cuando una entidad va a alquilar un inmueble, una casa, un edificio, pues ya lo tiene identificado y solamente existe un proveedor o un único dueño de ese inmueble. Y digamos que la modalidad de contratación más sencilla es en la medida en la que no requiere tantos documentos y no es como tan compleja, es la mínima cuantía. Para los empresarios que no tienen tanta experiencia o tal vez ninguna experiencia en temas de licitaciones, yo recomiendo que inicien con la modalidad de mínima cuantía. ¿Por qué? Porque la modalidad de mínima cuantía, a diferencia de las otras 4 que les acabo de exponer, no requiere registro único de proponentes o el famoso RUP, si alguno de ustedes los ha nombrado. Eso es un certificado que se saca o se renueva de forma anual y que contiene toda la experiencia del proponente, contiene unos códigos clasificadores de acuerdo al suministro de bienes y servicios que ustedes hacen, contiene información de la empresa y contiene la información financiera, esa que ustedes cargan en la superintendencia cuando hacen la renovación de la matrícula mercantil, esa información y unos indicadores financieros salen en el RUP. Entonces, de pronto los que no tienen contratos muy grandes en monto para participar en las otras 4 modalidades, pues esta sería una muy buena opción. Yo quiero aclarar también en este punto que no solamente las empresas de personas jurídicas pueden participar en estas licitaciones, los profesionales también. De hecho, las profesionales de las distintas áreas pueden tener registro mercantil y con ese registro mercantil pueden participar en estas licitaciones, bien sea de mínima cuantía o también pueden sacar RUP y participar en las otras. Como se dieron cuenta, por ejemplo, en el concurso de méritos son servicios de consultoría y pues todo lo que tenga que ver con asesorías, con servicios profesionales, generalmente pues se contratan por esta modalidad. Luego ahí habría una oportunidad importante para las personas que son profesionales, de pronto que no tienen una empresa, pero que prestan sus servicios de manera individual. Las mínimas cuantías
pues son utilizadas para adquirir bienes, servicios, incluso obras, que no excedan el 10% de, digamos que de la cuantía que está autorizada cada entidad. Ya les digo, una mínima cuantía del Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, puede ser de 300 millones de pesos, pero una mínima cuantía de una alcaldía muy pequeña puede ser de 20, 30, 40 millones de pesos. Eso va a depender mucho de la entidad contratante. ¿Y cuál es el criterio aquí? Pues como es tan sencillo, digamos que lo que contratan y es tan sencillo el proceso, aquí sí el único factor que evalúan es el precio. Y ¿quién gana? Pues el que oferte el menor precio o la propuesta económica más baja, esa es la que siempre gana. Vamos a hablar ahora de las plataformas. Entonces ya hablamos de las modalidades de contratación, ya sabemos, digamos, qué tipo de bienes contrata el Estado, cuáles son las posibles modalidades en las que yo como empresario, según los bienes y servicios que yo oferto, puedo participar. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé yo dónde encontrarlas? Hay dos plataformas. La primera es la que llamamos SECOP 1. Esa fue la plataforma que se creó después del portal único de contratación. Y aquí usted lo que puede hacer es consultar. Digamos que esta es una herramienta de consulta. Usted entra aquí y puede consultar las distintas modalidades de contratación que yo ya les mencioné y revisar cómo, en qué estado están, qué hay publicado, cómo qué está comprando el Estado. Entonces, aquí en donde dice modalidad de contratación, usted hace clic. Les voy a mostrar acá desde mi computador para que ustedes se den cuenta. Realmente es muy sencillo. Ustedes pueden buscar SECOP 1 directamente en Google o pueden entrar a través de Colombia Compra Eficiente. Cualquiera de las dos opciones está bien. Y si ven acá, tenemos la misma, digamos que la misma pantalla que les estaba mostrando ahora. Entonces, acá en modalidad de contratación están todas las modalidades. Acá hay más de 5, como ustedes pueden ver, pero como les contaba, les hablé de las 5 modalidades generales que tiene la contratación pública. Cuando ustedes consulten los decretos y las leyes que yo les mencioné, se van a dar cuenta que existen, por ejemplo, concurso de méritos con lista corta, con lista multiusos, con concurso de méritos abierto, pero en general, pues, estas son unas acepciones de cada una de las modalidades. Y así pasa con las demás. Entonces, por ejemplo, voy a buscar, yo soy un proveedor que vende y suministra, no sé, digamos, servicios muy sencillos o no tengo RUP. Entonces voy a buscar en una mínima cuantía, pues qué hay, qué se está contratando. Selecciono el estado convocado. ¿Por qué convocado? Convocado significa que la entidad apenas lo convocó o que está publicado. Entonces, y vamos a seleccionar, por ejemplo, yo digo, bueno, yo puedo prestar cualquier bien o servicio, pero solamente en Antioquia, ¿sí? Que sería mi jurisdicción. Entonces, filtro por el departamento, incluso puedo filtrar por el municipio, si así lo quiero, pero dejémoslo aquí a manera general. Incluso puedo filtrar por cuantía, es decir, si yo soy consciente que mi capacidad es reducida para contratar, entonces, por ejemplo, filtro de 0 a 100 millones. Y consulto. Vamos a ver qué nos arroja el sistema. Entonces, acá está. Por ejemplo, la alcaldía del municipio de San Rafael está contratando un mantenimiento con material seleccionado en puntos críticos de vías. Eso es por un tema de suministro específicamente. Vale 24.500.000. Entonces, si yo oferto este tipo de bienes, pues claramente puedo acceder a la oferta. Hay contratos de obra, hay temas de repuestos, suministros de llantas, raciones alimentarias. Si se dan cuenta, son bienes y servicios con montos pequeños, pues pequeños acorde también al filtro que yo hice. Pero también hay, por ejemplo, servicios interesantes como este, que puede ser para un profesional en el área de diseño o de la ingeniería. Diseño, implementación,
perdón, de una página web y una app para el fortalecimiento del mercado campesino del distrito de Turbo. Entonces, por ejemplo, eso pudiera ser un proyecto interesante para una persona profesional que no tenga RUP y que obviamente suministre este tipo de bienes. Y así lo podemos hacer con todas las modalidades de contratación. Entonces, les repito, SECOP 1 es una plataforma solamente de consulta. Ahí mediante diferentes filtros, de acuerdo a lo que usted considere, puede hacer la búsqueda y pues es bastante eficiente. Es importante mencionar que se creó ya el SECOP 2, que es la siguiente herramienta que les voy a mostrar, y esto significa que el SECOP 1 también ha dejado de usarse. ¿Por qué? Pues porque a diferencia del SECOP 1, en el SECOP 2 usted ya puede presentar ofertas. Es decir, ya es un tema de digitalización de todas las compras y presentación a través de vía electrónica. Cuando estábamos en SECOP 1, cualquier oferta que usted encuentre tiene que armar su oferta, tiene que imprimirla y tiene que enviarla hasta la unidad o la oficina de correspondencia pues, de la entidad contratante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están en Puerto Berrío y la licitación es de Medellín, entonces ustedes deben prever que si la licitación cierra, por ejemplo, mañana, ustedes deben enviar por lo menos con 2 días de anticipación su oferta. ¿Para qué? Pues si la envían, por ejemplo, por, no sé, por Servientrega, por Deprisa o por cualquier otro medio de correo certificado, pues ustedes saben que se tarda no sé cuánto de Berrío a Medellín, pero en promedio se supone que es un día. Entonces, si usted la envía hoy y cierra mañana a las 8 de la mañana, corre el riesgo de que su licitación no sea entregada a tiempo y pues pierda la oportunidad. Entonces, digamos que con base en este tema y en que solamente se trataba de publicidad, pues se crea el SECOP 2, donde ya pasamos de una simple publicidad de las ofertas allá que los compradores y proveedores realicen toda la contratación en línea. Entonces, cuando usted ingresa al SECOP 2, le sale esta pantalla, ¿sí? Entonces, voy a hacer el ingreso con el usuario y contraseña de un amigo que muy amablemente nos prestó su usuario para poder ingresar. Él es una persona natural, es un profesional que licita con el Estado. Entonces es también para mostrarles que no, digamos que no existe una limitación en ese sentido para contratar con el Estado. Entonces, cuando ingresamos aquí, digamos, esto pudiera ser otra charla que vamos a tener sobre cómo usar el SECOP 2. Ahorita es simplemente informativo y les quiero contar cómo funciona. Entonces, usted tiene un usuario, una contraseña y, bueno, pues en el caso de Jorge hemos presentado muchas ofertas y estamos inscritos en otras. Entonces, pues sale mucha información. Pero, ¿dónde busco yo esos procesos de contratación? Entonces, me voy a búsqueda, me voy a los procesos del SECOP y me sale, digamos que esta pantalla. Entonces, aquí me salen todas las licitaciones sin importar, sin ningún filtro, más bien, no sin importar, sino sin ningún filtro. Salen las licitaciones, los concursos de mérito, la contratación directa. Entonces, yo como lo que quiero es sesgar un poco la búsqueda para hacerla más eficiente, entonces me voy a búsqueda avanzada y aquí tenemos la pantalla que yo les estaba mostrando acá en la presentación. Entonces, ¿cómo puedo buscar yo en el SECOP 2? Bueno, aquí también está tipo de proceso. Aquí ya no se llama modalidad de contratación, sino tipo de proceso. Y ahí vuelven a estar todas las modalidades de contratación. Estado. Yo siempre recomiendo que, bueno, excepto la mínima cuantía, cualquier proceso o modalidad de contratación que ustedes quieran buscar, lo hagan en estado publicado. Aquí se llama publicado y en el SECOP 1, me devuelvo acá para que lo vean, por ejemplo, en el SECOP 1 se llama borrador. Aquí lo llaman borrador, acá lo llaman publicado. ¿Por qué? Porque las entidades, siempre que, excepto en la mínima cuantía, insisto, siempre que publican un proceso de contratación, publican primero el borrador de pliegos o lo que llaman también prepliegos. Es decir, como que lanzan
la convocatoria, le dan a conocer a los diferentes proveedores o proponentes, pues, el proceso que quieren contratar, la justificación, y usted tiene el chance como proveedor o como proponente de hacerle observaciones a ese proceso. Es decir, estando en borrador los pliegos, usted puede decirle a la entidad, ay, no, mire, de pronto usted encontró un error, no sé, que decía presente 3 contratos, pero entonces decía 3 en letras y 5 en número. Entonces usted le dice a la entidad, por favor aclare cuántos contratos tenemos que presentar. O de pronto usted revisó en el caso de un concurso de méritos y se dio cuenta que al director le están pidiendo una maestría en administración de empresas y resulta que el que usted tiene no tiene la maestría en administración de empresas, pero no sé, tiene maestría en negocios internacionales. Entonces usted puede hacerle la observación a la entidad y decirle, señores, entidad contratante, por favor amplíen el perfil del posgrado del director a maestría en negocios internacionales y tienen que dar una justificación. Por ejemplo, porque esta maestría es afín al contrato, porque la formación académica de esta maestría es afín con el rol o con las actividades que va a desempeñar el director. Digamos, siempre hay que dar una justificación cuando se hacen observaciones. Luego de eso, pues pasan, generalmente después de que se publican los pliegos, hay un periodo entre 3 y 5 días que da la entidad para que usted revise el proceso y le haga todas las observaciones a que haya lugar. Luego cuando ya publican el pliego definitivo, que es una segunda instancia de la contratación, lo vamos a ver ahora más adelante, ahí le publican a usted las respuestas a observaciones, y entonces usted ya se da cuenta si le aceptan o no le aceptan sus observaciones, y es importante que las lea y que lea las observaciones de los demás, porque de pronto los demás preguntaron algo que a usted se le pasó, se le olvidó, no leyó, entonces también es muy importante. Aquí, digamos, filtrémoslo por concurso de méritos y de una vez cambia. Entonces, mire, por aquí y están todas las entidades, yo no lo filtro por entidades. Como les cuento, Jorge Perdomo es un profesional del área de economía y pues, él presta servicios de consultoría en esta área. Entonces, por ejemplo, a él pudiera interesarle este primer proceso que lo publicaron hace apenas 16 horas y que cierra el 16 de junio a las 10 de la mañana. También hay interventorías, como les conté, las interventorías de cualquier tipo de proyecto deben contratarse, a menos que sean de un valor muy pequeño, pues deben contratarse por concurso de méritos. Y de ahí para adelante le damos ver más y pueden encontrar todos los procesos que están. Hay una auditoría, interventoría, informes ambientales, estudios y diseños, seguros, asesoría en términos de seguros. Entonces, digamos que hay, si se dan cuenta, pues es bastante amplia la oferta. En la próxima charla vamos a hablar del manejo de la herramienta de SECOP 2, porque pues digamos que a diferencia del SECOP 1, en el SECOP 2 sí tenemos que estar inscritos, tenemos que tener un usuario y una contraseña, como se dieron cuenta, para poder ingresar. ¿Qué es lo relevante aquí? Que el SECOP 1, como les dije, es una herramienta solamente para que las entidades publiquen la información, y el SECOP 2 pues ya nos permite de manera virtual presentar las ofertas, y pues da mucha mayor oportunidad a los proponentes, porque en el ejemplo que les decía de la licitación de Medellín, independientemente de que uno esté en Medellín, en Berrío, en la costa, en el Amazonas, en cualquier parte, pues como es a través de SECOP 2 y de manera virtual, pues todos tenemos la misma oportunidad en el mismo y digamos que el mismo tiempo para presentar las licitaciones, no como en el SECOP 1 que le toca, entre más lejos esté usted de la entidad contratante, pues obviamente tiene menos tiempo de armar la propuesta para alcanzar a enviarla y entregarla. Y digamos que el SECOP 2 también permite una opción que también pudiera ser objeto de otra capacitación, y es acceder a la tienda virtual del Estado colombiano. ¿Sí? Después les hablamos de eso. Hay un tema de unos acuerdos marco sobre bienes de características uniformes que también les podemos hablar después. Pero pues básicamente eso es lo que les quiero contar del SECOP. Entonces, ¿cómo es un proceso de una licitación? Excepto la mínima cuantía. Insisto, la mínima cuantía publica términos, le da solo un día para que usted de pronto le haga observaciones a esos términos y cierra en menos de una semana. Eso generalmente dan entre 3 y 4 días para que usted presente oferta.
Ya las otras modalidades de contratación pues son un poco más extensas en el tiempo. Entonces, cuando publican la convocatoria, ¿qué publica la entidad estatal? Los estudios previos, donde está la justificación y donde se parte del principio de planeación. Es decir, usted como entidad estatal debió haber hecho un proceso de planeación que determinó que usted necesitaba ese bien o ese servicio que va a contratar. Lo que yo le llamo borrador de pliego o el prepliego, donde pues está todas las condiciones que debe cumplir el proponente, está la capacidad jurídica, la capacidad técnica, si es un concurso de méritos, ahí está escrito lo que da puntos, cómo presentar la oferta, o sea, todo. Digamos que los pliegos de condiciones son la ley de cada proceso de contratación, si lo quieren ver de alguna manera, son, digamos, lo que determina cómo, cuándo y dónde se hace el proceso. Está el periodo para hacer observaciones a ese pliego, perdón, a ese prepliego, y generalmente los anexos. A veces hay anexos técnicos que publica la entidad para aclararle más al proponente el alcance del proceso o de los bienes y servicios que va a requerir. Luego de que la entidad publica esto, generalmente pasan 5 días en promedio, dependiendo de la modalidad de contratación, y publican las respuestas a observaciones. Entonces ya con base en esas respuestas a observaciones también es muy interesante porque usted puede ver quién está observando, o sea, además de usted, qué otros proponentes interesados hay y pues también medirme un poco con mi competencia. Se publican ya los pliegos definitivos que van a ser la ley del proceso de contratación específico del que se habla. Probablemente se corrigen los anexos, especialmente los anexos técnicos, si digamos la entidad quiere hacer alguna aclaración. Sin embargo, y a pesar de que ya está en pliego definitivo, usted puede hacer observaciones otra vez al pliego definitivo. Por ejemplo, usted no pudo detectar el proceso en borrador. No sé, duró varios días sin abrir el SECOP, no ha hecho seguimiento y cuando usted se dio cuenta el proceso ya estaba en pliegos definitivos. También le puede hacer observaciones. Lo que pasa es que es menos probable que la entidad cambie algo que está en los pliegos definitivos. Eso, digamos que como primera observación. Y como segundo tema, ¿qué también pasa? Que de pronto usted leyendo desde el borrador puede acercarse un poco más a lo que quiere la entidad. Es decir, siguiendo el mismo ejemplo del director, resulta que usted ya vio el proceso en pliego definitivo y efectivamente la maestría en lo que usted necesita que la tenga el director en los términos no está. Entonces, si usted ya le hace observaciones al pliego pidiéndole a la entidad que amplíe esa maestría, pues le va a dar menos chance de armar su oferta. ¿Por qué? Porque generalmente la entidad publica, por ejemplo, hoy las respuestas a observaciones de los pliegos definitivos. Entonces, si hace algún cambio, publica una adenda, porque los pliegos solo se pueden modificar a través de adendas. Entonces, publica la adenda diciendo que se modificó y que no, y probablemente al otro día o a los 2 días ya cierra el proceso. Entonces, por ejemplo, si le dicen a usted, no le voy a valer esa maestría, pues imagínese usted tiene menos de 2 días para correr y buscar ese perfil que está necesitando. Pero si usted lo hizo desde el borrador, es decir, cuando dieron respuestas a observaciones del prepliego, usted le dice, no se lo voy a valer, pues tiene usted por lo menos unos 5 días, 6 días para buscar ese otro perfil que están requiriendo. Entonces, digamos que sí es muy importante revisar los procesos en estado borrador o en estado publicado, como aparece en el SECOP 2. Y después de que se hacen las adendas, digamos, la adenda generalmente es la última cosa que se publica en esta etapa del proceso y ya se presenta la oferta. Luego de que se presenta la oferta, generalmente pasan entre 3 y 8 días para publicar el informe de evaluación. Antes de publicar el informe de evaluación es importante que tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando usted se presenta por SECOP 1, pasa que entre los 2 y 3 días siguientes del cierre, la entidad publica un documento donde dice quiénes se presentaron, ¿sí? Los proponentes, el famoso listado de oferentes. Si ya estamos en SECOP 2, esa información se conoce casi que entre 1 y 2 horas después de que se ha cerrado la licitación. Ahí mismo en la plataforma aparece digamos que aparecen los proponentes y ya usted sabe quiénes se presentaron. Luego de todo ese proceso está el primer informe de evaluación. Ese no es la evaluación definitiva. A usted lo evalúan
se muestra quién está inhabilitado, por qué, si están rechazados, y las calificaciones o el estado de todos los proponentes, el suyo y el de los demás. La entidad da 3 días hábiles para hacerle observaciones a ese informe de evaluación. De repente, digamos, todos somos humanos, de repente el comité evaluador se equivocó y no se dio cuenta que su profesional tenía la especialización adicional que necesitaban para dar puntos. Entonces, pues ahí lo que usted hace es, mire, respetados señores miembros del comité evaluador, por favor revisar la página tal de los pliegos de condiciones, perdón, de mi propuesta, donde se puede evidenciar que la especialización en tal tema está ahí en la propuesta. Luego, pues la entidad revisa esas observaciones y le da una respuesta y publica un informe definitivo. Generalmente, cuando la entidad publica el informe definitivo, ya no hay tiempo de hacer más observaciones. Ahí lo que se hace es que ya la entidad toma una decisión y se procede a la audiencia de adjudicación, que para el caso del SECOP 2 generalmente es virtual, es decir, ellos destapan los sobres y ahí mismo emiten el acto de adjudicación. Revisan que se cumplieran todos los requisitos y se emite el acto de adjudicación. Y pues ya, digamos que hasta ahí llega el tema de la licitación. Y bueno, ¿y qué debo tener para licitar con el Estado? Primero, debo ser un empresario formal. Como les conté, independientemente de que yo sea una persona natural o una persona jurídica, yo debo contar con registro mercantil. Este trámite se hace ante las cámaras de comercio. Debo tener RUT, Registro Único Tributario. Como ustedes saben, eso lo hago ante la DIAN. Debo tener mi empresa y mis trabajadores, pues en el caso de las personas jurídicas, que estén, perdónenme, yo corrijo acá, que se nos desconfiguró la presentación y se lee así como de manera extraña. Listo. Entonces, para que lo lean mejor. Entonces, mi empresa y mis trabajadores pues están registrados ante una ARL. También los trabajadores de mi empresa, en el caso de persona jurídica, pues los tengo afiliados, al menos los que son de nómina, en un sistema de seguridad social y de pensiones y su respectiva caja de compensación familiar. Llevo la contabilidad de mi negocio según los lineamientos normativos, que pues para efectos de la contabilidad en Colombia es la guía técnica 184 y el tema de las normas NIF. Están inscritos en el RUP, ya les digo, este requisito es para todas las modalidades excepto la mínima cuantía. Y pues no tener inhabilidades e incompatibilidades para contratar, que como les mencioné están en el artículo 8 de la ley 80 del 93. ¿Cómo puedo participar entonces? Digamos que habiendo tenido en cuenta la diapositiva anterior y cumpliendo todos los requisitos, pues yo lo que procedo es hacer un monitoreo constante de las convocatorias que hay tanto en el SECOP 1 como en el SECOP 2. ¿Con base en qué? Pues en los bienes y servicios que yo ofrezco. Hay que tener un usuario y una contraseña para la plataforma del SECOP 2, como ya les mencioné, pues esto es requisito indispensable y lo vamos a trabajar en una próxima charla. Leer atentamente los estudios previos y los pliegos de condiciones. Eso es muy importante. Yo recomiendo hacer un checklist de todos los requisitos, tanto de los estudios previos como de los pliegos de condiciones, para estar seguros de que cumplimos con todo y no se nos vaya a quedar ningún documento o ningún requisito por ahí sin cumplir y pues que por culpa de eso perdamos la oportunidad. Debemos revisar los procesos desde su etapa borrador, como les dije, porque eso permite hacer observaciones y solicitudes y además le da a usted también más tiempo de planificar la estructuración de su oferta. Y esto es muy importante, sobre todo para las personas y las empresas que van a empezar a licitar o que están interesadas. La experiencia debe estar certificada. Es decir, usted prestó un servicio o suministró un bien a X entidad, es importante que esa entidad le entregue a usted un certificado donde diga que usted como persona natural o como persona jurídica le suministró X bien y X o X servicio a la empresa por un valor de tanto, importante que esté el monto, el tiempo, es decir, suministró servicios de mantenimiento de aires acondicionados desde febrero hasta junio del 2020
por un valor de tanto mensual o por un valor de tanto global. Y dentro del servicio de mantenimiento, porque es importante que entre más específica sea la certificación, mucho mejor. Entonces, en el servicio de mantenimiento, suministró los repuestos, suministró los aires acondicionados que tocó cambiar, y ya, digamos que esas dos cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre más detallada sea la certificación, pues mucho mejor. Si de pronto usted no tiene la certificación y es muy difícil que haya, digamos que la empresa que lo contrató le suministre esa información, también puede tener las actas de liquidación de los contratos o las actas de terminación o las actas de recibo de satisfacción en el caso de las obras. ¿Puedo participar con un aliado? Esto es muy importante. Se pueden hacer consorcios y uniones temporales, incluso entre 2 o más personas. Puede ser naturales o puede ser jurídicas, aquí es indistinto. ¿Para qué? Pues para unar esfuerzos y cumplir los requisitos. Por ejemplo, puede pasar que yo no cumpla con los indicadores financieros. Y pues de pronto, si yo me busco un aliado que tenga una mayor fortaleza en los estados financieros, puedo unirme con él y cumplir los requisitos que me están pidiendo. Pasa también con la experiencia. Resulta que es que piden 8 contratos y yo solamente tengo 4. Pues entonces debo empezar a ver en esos empresarios que son de mi mismo sector un aliado, es decir, hablar de competencia. ¿Por qué? Pues porque no solamente vamos a ser contrincantes siempre o en determinado momento, sino que de pronto también se puede volver un aliado. Y no solamente de mi mismo sector, puede ser de otro sector. Por ejemplo, resulta que yo me dedico a hacer encuestas. Yo soy muy bueno, digamos que para hacer propuestas metodológicas y hacer revisión documental y temas estadísticos y levantar información, pero es que resulta que yo levanto esa información con encuestas físicas, con un documento. Entonces, de repente el proceso me pide que yo realice las encuestas con, no sé, con un celular o con una tablet. Y, ay, yo no la tengo, y entonces si me pongo a comprar las tablets y la herramienta software que necesito, puede que haya una empresa o incluso una persona natural que ya tenga desarrollada una app para hacer encuestas o una aplicación para hacer encuestas. Entonces me puedo unir con ella y entre los dos ejecutamos los contratos. ¿Por qué? Pues porque de manera conjunta podemos aunar esfuerzos para cumplir y satisfacer las necesidades. Entonces eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre un consorcio y una unión temporal? En los consorcios, todos los miembros responden por todo, ¿sí? Cualquier cosa que pase, que salga, digamos, mal en el contrato, cualquier incumplimiento, todos responden solidariamente. Pero si usted lo que conforma es una unión temporal, por ejemplo, en el caso de las encuestas que les estoy exponiendo, entonces usted determina que todo el proceso de levantamiento de información y de procesamiento de información y de análisis lo hago yo, que soy el experto en encuestas. Y delego en el aliado TIC, por ejemplo, en este caso el que hace el software, delego en él la función de que el software funcione, de que esté al día, si es en tiempo real o en línea, pues que funcione, que si él suministra las tablets, entonces que las tablets cojan el internet, ¿sí? Entonces ahí ustedes hacen una división cuando es la unión temporal. ¿División de qué? De obligaciones y de actividades que ustedes realizan en el marco del contrato. Entonces yo me ocupo de las encuestas, de la información, usted ocúpese de las herramientas TIC. ¿Para qué se suele hacer eso? Pues digamos que esto es muy común cuando las empresas que se asocian son totalmente diferentes, como el caso que les estoy explicando de las encuestas y el software, o cuando las empresas apenas se están conociendo. Es decir, yo respondo por lo mío y usted responde por lo suyo. Eso es muy útil al inicio, cuando usted de pronto no tiene mucha confianza en su aliado, pero pues ya lo más usual es que se presenten los consorcios. Aquí, pues esta presentación se las vamos a compartir también. Aquí hay una información muy general sobre la normatividad que ustedes pueden consultar. Pueden haber muchas otras más, pero pues estas son como las más comunes, las que yo recomiendo. Si quieren conocer más sobre los requisitos y cómo se establecen, pueden entrar a Colombia Compra Eficiente y consultar el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación. Ahí también, digamos que hay una información muy interesante. Y por último, unos tips. Les voy a dejar unos consejos prácticos para presentar propuestas. Primero,
revisar diariamente el SECOP 1 y SECOP 2 porque todos los días publican procesos y todos los días hay cambios en los procesos, digamos, en los que estamos interesados. 2, insisto, buscar los procesos en estado borrador o publicado. Tener clara la estructura de costos de la empresa, eso es muy importante porque yo que recomiendo que ustedes, digamos, generalmente las entidades tienen un formato para presentar la propuesta económica. Puede ser en Excel o en cualquier otro formato y pues es un formato propio de la entidad, a veces es muy general. Yo que recomiendo que cuando ustedes revisen las licitaciones, ustedes se sienten y hagan su propia estructura de costos. No es esa propuesta que le van a presentar a la entidad, pero sí que usted se siente con su propia estructura de costos y determine si de verdad a usted le es rentable o le es un buen negocio presentarse a esa licitación. Y cuando, en el caso de las licitaciones públicas, las selecciones abreviadas y las mínimas cuantías, pues decir, bueno, el presupuesto son 100 millones, pero yo sé que si me la quiero ganar, pues debo estar por debajo de esos 100 millones para tener un chance. Entonces, vuelve la misma pregunta. ¿Me puedo presentar yo? O sea, realmente, si yo licito por menos de 100 millones, tengo una rentabilidad, lo puedo hacer. Y eso, pues, ¿de qué va a depender? Mucho de la estructura de costos de cada empresa. Disponer de recursos humanos, financieros y TIC para licitar. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué encuentra uno dentro de las empresas? Que el mismo gerente de la empresa o el gerente comercial, generalmente, es el que hace las licitaciones. Pues resulta que el señor gerente comercial, por ejemplo, también es el encargado de hacerle seguimiento a los proveedores, es el encargado de ir a hacer las visitas comerciales a los diversos clientes. Es el encargado también de estar allá sentado en un stand que tenemos en un centro comercial. Es el encargado de estar pendiente de los medios de comunicación y del correo. Entonces, al final de cuentas, esa persona está tan ocupada, pues que no va a tener el tiempo de hacer todo este proceso que yo les cuento, de estar pendiente, de hacer seguimiento, de hacer observaciones y puede dejar pasar las ofertas. O incluso, utiliza 1 o 2 días antes de cerrar la licitación para sentarse a revisar y para sentarse a armar su proyecto, estructurar su proyecto, que pues termina de pronto cometiendo errores y pues bueno, se pierde también la oportunidad. Leer los estudios previos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque allí también hay información que tal vez no está en los pliegos de condiciones y que también nos puede servir. A veces en los estudios previos publican las cotizaciones que ha hecho la entidad para adquirir un bien o servicio. Entonces, digamos que eso me puede servir a mí también como referencia en temas de precio. Revisar primero la experiencia solicitada de los indicadores financieros. Yo entro a un proceso y lo primero que yo miro es la experiencia para ver pues si yo puedo o no puedo participar, ¿sí? Después de que miro la experiencia, miro los indicadores financieros y de ahí para abajo empiezo a determinar si me presento solo o me presento con un aliado. Realizar primero el presupuesto en su formato interno, como ya se los mencioné, eso es muy importante. Establecer un cronograma de trabajo, es decir, yo sé que la licitación abrió hoy y cierra en 15 días. Hay que hacer un cronograma de trabajo para esos 15 días, presentar las observaciones a tiempo, estar pendiente de las respuestas, ir consiguiendo el equipo de trabajo, ir consiguiendo los documentos que piden. Aunar esfuerzos con posibles aliados estratégicos, esto es muy importante. Si ustedes de pronto consultan las licitaciones grandes en la plataforma SECOP, siempre se las han ganado consorcios, uniones temporales, es decir, procesos de 10.000, de 20.000 millones. Muy rara vez se los adjudica una única empresa, generalmente se lo adjudica consorcios, uniones temporales, es decir, empresas que han aunado esfuerzos para poder cumplir con esos requisitos. Ofrecer bienes y o servicios de alta calidad. Es muy importante que usted no solamente reduzca el precio, es decir, que usted diga, bueno, mire, yo tengo este producto 1 que vale 100.000 y tengo el producto 2 que vale 50.000. Entonces, resulta que el pliego me está pidiendo que la calidad sea como la del producto que vale 100.000. Y yo llego y le ofrezco el otro producto que no cumple con todas las condiciones de calidad. Listo, yo me puedo ganar la licitación. Oferté lo más barato, perfecto, me lo asignaron. Y cuando yo entregue el producto, ¿qué va a pasar con la entidad contratante? Me va a decir, eso no es lo que yo establecí en los pliegos de condiciones. Probablemente me lo devuelve y si me va bien, lo que hace es que me pide pues que le entregue el producto en las calidades que corresponden. Y si me encuentro con una entidad no tan amable, entonces lo que va a hacer es que me va a levantar un incumplimiento y me van a correr las pólizas
respectivas de cada contrato, me van a sancionar, me van a multar. Entonces, digamos que hay que evitar todo eso. Hay que subsanar a tiempo lo requerido. Una vez usted presenta la oferta, probablemente antes del primer informe de evaluación, las entidades siempre revisan y resulta que de pronto a usted se le olvidó ciertos documentos que cumplen con los requisitos habilitantes. Entonces, es importante que ustedes lean la ley 1150 de 2007, específicamente el artículo 5. ¿Por qué? Porque ahí se determinan, digamos que eso que se puede subsanar. Una cosa es subsanar y otra cosa es aclarar. ¿Qué puedo yo subsanar? Todo aquello que no da puntos. Por ejemplo, se me olvidó la cédula, no la cargué, eso se puede subsanar. El RUT, Registro Único Tributario, se me olvidó, no lo cargué, también se puede subsanar. Que cargué el certificado de existencia y representación legal y estaba vencido, eso también se puede subsanar. Que el RUP estaba vencido, también se puede subsanar. Vencido es que tiene más de un mes de expedición, más de 30 días. ¿Qué no puedo subsanar? La póliza. Eso es indispensable que tengan en cuenta, la póliza no se puede subsanar. ¿Qué no se puede subsanar? Que es que resulta que al director le pedían una maestría adicional y a mí se me olvidó adjuntarla, entonces la voy a subsanar. No, si ya se le olvidó, no la puede subsanar. ¿Por qué? Porque eso da puntos. Entonces, leyendo de pronto las normas, ustedes van a entender más ese concepto de subsanar y de aclarar. Y finalmente, pues cuando publiquen las propuestas de los demás oferentes, que eso generalmente pasa en el SECOP 2, revíselas. Revise si, así como de pronto la entidad se equivocó al calificarlo a usted, también se puede equivocar en la calificación de los otros proponentes y usted pues puede hacer las observaciones sin ningún problema. Muchísimas gracias. Digamos que yo sé que esto es mucha información, pero esta era como la información general que teníamos para ofrecerles. Y procedemos entonces al tema de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Sí, tenemos varias preguntas. Las voy a ir leyendo, ¿listo? Perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Caro, nos preguntan, ¿borrador, prepliegos o proyecto de prepliegos es lo mismo? Sí, lo mismo. ¿Qué sucede si hago una observación y no responden en el tiempo establecido? Puedes volver a hacer la observación, indicándole a la entidad que hiciste la observación en los tiempos establecidos y que no fue resuelta. Perfecto. ¿Es obligación de esos requisitos para todas las modalidades de contratación pública o hay excepciones? El RUP es excepción para la mínima cuantía. El resto de requisitos sí se deben cumplir. Nos preguntan, ¿hay en ocasiones donde piden más requisitos como certificados de experiencia y licencias? Sí, eso pasa generalmente en los concursos de méritos y es porque eso da puntos adicionales. ¿Qué sucede cuando en las adendas hacen una solicitud y se entrega, pero el texto como tal no es claro? Ejemplo, dice 3 certificados de experiencia dentro de los 3 últimos años y se presentan y la respuesta es no cumple porque no suman 36 meses, pero dentro del requisito no le explican que se deben sumar o en la adenda tampoco lo hacen y cierran definitivamente el proceso asignándoselo a alguien y si no estoy de acuerdo como proponente, ¿ante qué competencia me dirijo?
Bueno, ahí es importante, por ejemplo, en la etapa de prepliegos, incluso también en el pliego definitivo, que pregunten, ¿sí? La entidad está en la obligación de responder. Si de pronto en esta ocasión pues es claro que no tenían que sumar los 3 años, sino que los contratos se hubieran ejecutado en los últimos 3 años y se hace, digamos que una adjudicación de manera irregular, porque ahí está violándose el principio de selección objetiva, ahí yo recomiendo compulsar copia al control interno de la entidad que está publicando los términos y copia a la Procuraduría y copia a Transparencia, que es una entidad o una dependencia de la Presidencia de la República. Por favor, nos vuelven a aclarar qué comerciantes necesitan o no RUT. Personas naturales y personas jurídicas necesitan registro único tributario, todas. Personas naturales y personas jurídicas necesitan RUP, registro único de proponentes, si se van a presentar a las 4 primeras modalidades de contratación, es decir, a todas menos a la mínima cuantía. Caro, nos preguntan, ¿las muestras en los procesos son obligatorios? Depende de lo que se vaya a suministrar. Generalmente cuando son suministros de alimentos o de un material muy específico, sí. Nos preguntan, ¿una persona natural para un proceso de mínima cuantía es obligación tener registro en Cámara de Comercio o también puede presentar con RUT únicamente? No, tiene que tener registro mercantil. Obligatorio tiene que tener registro mercantil. Perfecto. Las muestras de los procesos son obligatorios y las fichas técnicas son subsanables. Generalmente las fichas técnicas se piden en las licitaciones o en las selecciones abreviadas de menor cuantía y no son subsanables porque eso es un requisito que la entidad evalúa y que determina obviamente la selección del proponente. Entonces no suele ser subsanable. ¿Qué tan confiable es el SECOP 1 en comparación con el SECOP 2? Bueno, el tema de confiabilidad es, digamos, muy subjetivo. Recordemos que la contratación se basa en el principio de la buena fe, entonces asumimos que tanto los proponentes como las entidades contratantes actúan de buena fe y pues cumpliendo toda la ley. Digamos que no sabría yo decir qué tan confiable es, pero sí lo que puedo decir es que es mucho más ágil el SECOP 2. Pudiera llegar a ser mucho más transparente porque en el SECOP 1 necesitas esperar a veces entre 3 y 5 días para saber quiénes se presentaron al proceso, mientras que en el SECOP 2 ya transcurridas 2 horas después del cierre ya están publicados los proponentes. Entonces, digamos que si a eso se refiere, creería sí que es más eficiente el SECOP 2. Claro, nos preguntan a partir de qué porcentaje por debajo del presupuesto oficial de la licitación de mínima cuantía se considera propuesta minuciosamente baja. Bueno, hay un artículo de la ley 80 que se llama, de la ley 1150, y es propuesta artificialmente baja, pero digamos que esto es muy subjetivo. Si ustedes me preguntan a mí, pues artificialmente bajo, todo aquello que esté por debajo del 20% de un presupuesto es artificialmente bajo, pero hay entidades que lo valen. Digamos que ese tema de oferta artificialmente baja es muy subjetivo. Desafortunadamente no hay un porcentaje establecido para decir de aquí para abajo o de aquí para arriba. Perfecto. Caro, nos preguntan hasta qué momento puedo subsanar, hasta que la entidad lo indique o cómo lo establece la norma hasta la audiencia pública. La ley 1882 la pueden consultar. Generalmente la entidad, ya les dije, antes de publicar el primer informe, el informe preliminar, probablemente la entidad lo requiere a uno y le dice, mire, tiene un día, tiene 2 días, tiene esta mañana
para que me allegue la cédula o el certificado o este documento que de pronto no es claro. Ese es el primer momento en el que usted puede subsanar. Hay un segundo momento y es, digamos que cuando se publica el informe preliminar, usted revisa y usted de pronto le dicen, mire, usted está inhabilitado porque no llegó la tarjeta profesional del contador que le revisa, que está firmando sus estados financieros. Entonces, en esos 3 días después, 3 días hábiles después que la entidad permite hacerle observaciones al pliego, usted puede subsanar esos requisitos habilitantes, que de pronto la entidad no le dijo subsánelo, pero que en el informe le dijo, mire, usted no está habilitado porque le hace falta este documento. Pero hasta ahí, o sea, ya después de eso no se puede subsanar. Dani, tienes apagado el micrófono. Sí, Caro, nos hacen otra pregunta. Aspectos que se tienen en cuenta para argumentar que una propuesta que parece ser minuciosamente baja realmente no lo es. Bueno, generalmente cuando le requieren a un proponente por ser una propuesta artificialmente baja, el proponente tiene todos los argumentos para decir, por ejemplo, ahorita que el dólar está tan costoso, entonces si yo comprara algo ahora, por decir un computador, yo vendo computadores y la licitación era de eso, si yo compro ahora un computador, pues probablemente me va a costar mucho más que si yo lo hubiera comprado en enero. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para defenderme de eso? Decir, no, pues es que yo tenía en mi inventario unos computadores que compré en enero y se lo estoy vendiendo a la entidad al precio de enero. No lo estoy colocando a precios de hoy porque pues estaban en mi inventario. Eso puede ser una excusa, que yo tengo en inventario eso y que no necesito salir en este momento al mercado, que está mucho más caro, a comprarlos. Generalmente esa es la explicación. De aquí. Caro, nos preguntan cómo podemos aclarar la actividad mercantil cuando como tal el objeto no dice directamente la actividad objeto y es rechazado por los códigos Sí. dados con acercados a la actividad. Bueno, generalmente cuando uno tiene el registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal, ¿yo qué suelo hacer? Por ejemplo, el código SIU, hay códigos SIU muy específicos, los de consultoría, son generalmente el 7010, o bueno, sí, dependiendo de la especificidad, eso se lo puede ayudar a hacer de pronto la contadora. Pero yo qué suelo hacer y qué suelo recomendar, que en el objeto o la razón social que sale en el certificado de existencia y representación legal de cada proponente, usted coloque todo lo que hace. Por ejemplo, yo tengo el código 7010 que es consultoría, pero yo en la cámara, cuando registro ante Cámara de Comercio, yo puedo colocar el objeto extenso, es decir, que yo hago consultoría en obras, en sistemas, en encuestas. A veces uno se encuentra con proponentes cuyo certificado es de como de 5 o 6 hojas porque detallan supremamente específico su objeto y nomás en el objeto social a veces hay 2 o 3 hojas. Entonces esto es una muy buena práctica. Caro, también nos preguntan en términos generales qué tan complejo es sacar el RUP, el RUP. Para nada, eso no tiene nada del otro mundo. De pronto las cámaras de comercio también les pueden brindar asesoría, pero ¿qué necesitas tener? Los estados financieros auditados, igual esa información se toma de la superintendencia, entonces pues hacer las renovaciones a tiempo. Necesitas tener los certificados de experiencia como se los mencioné, con el objeto, con el valor, con las fechas en las cuales se ejecutaron y el dinero para hacer el trámite del RUP. ¿Con quién se realiza y cómo se hace el proceso y en cuánto tiempo lo puedo obtener? El RUP. Se realiza con las cámaras de comercio. Después de que usted radica los documentos, las cámaras de comercio tienen, si no me falla la memoria, creo que son 15 días hábiles
para digamos que ya validar el RUP y dejarlo en firme. Eso se llama proceso de adquirir firmeza. Y no es nada complicado, realmente lo importante ahí es que usted se siente muy juicioso, que revise sus objetos contractuales, las actividades que usted desempeñó y que clasifique muy bien los UNSPSC, que es el clasificador de bienes y servicios, que lo encuentran en la página de Colombia Compra Eficiente también. Caro, la última pregunta. ¿Es posible sumar las experiencias contratadas y liquidadas de una persona natural a la experiencia de una empresa? ¿Cómo hacerlo? Sí, en Colombia, y ojo, quiero ser muy específica, eso solo pasa en Colombia, cuando usted crea una empresa, una persona jurídica, la experiencia de esa persona jurídica durante los 3 primeros años de su existencia es la que aportan los socios. Entonces, el socio 1, 2 y 3 le puede aportar toda su experiencia a la empresa recién constituida y cuando se presentan en licitaciones, pues allegan las certificaciones del socio 1, 2 y 3 y no hay ningún inconveniente. Eso por los 3 primeros años de existencia. Ya después no se puede hacer eso. Y para el caso de las personas naturales, pues digamos los profesionales, la experiencia nunca vence. Entonces, si usted saca de RUPE, pues la experiencia suya va a ser la experiencia laboral que usted ha tenido durante su vida profesional. Perfecto, Caro. Agradecerte por este espacio. Creo que fue supremamente valioso para nuestros empresarios y desde luego los ciudadanos que nos están viendo en estos momentos. Esta charla es muy oportuna y más en estos momentos de crisis que ellos están visionando nuevos escenarios para acceder a nuevas oportunidades de contratación de acuerdo a las capacidades instaladas que tienen en sus empresas. Nos preguntan las próximas charlas, cuando las tendremos, les estaremos informando. La próxima charla va orientada al SECOP 2 para que Correcto. vayan ampliando un poquito más los conocimientos y adquieran las herramientas necesarias para poder licitar. Agradecerles a todos, especialmente a ti, Caro, por este conocimiento tan valioso y esta retroalimentación. Para que nuestros empresarios puedan tener. Caro, muchas gracias. Y a Vale, no, todos los gusto. participantes, muchas gracias. Dios los bendiga. Chao. Chao.